Vamos a iniciar hoy un nuevo ciclo de estudios o un estudio bíblico denominado La Gloria de Cristo. Y quisiera que pusiéramos primero esto en manos del Señor para que Él sea glorificado en este tema de su gloria, precisamente de lo que vamos a estudiar. Entonces acompáñenme en una oración y así podemos dar por iniciado este tiempo de estudio. Señor, es un privilegio realmente poder abrir tu palabra y compartirla con los hermanos. Es un privilegio podernos encontrar dentro del cuerpo tuyo, mi Cristo, para alabarte y para bendecirte, en donde nos reconocemos como seguidores tuyos, como esclavos y siervos tuyos, porque así se nos llama y así mismo nos llamamos nosotros y nos gozamos en el nombre que se nos da al ser referenciados como cristianos, porque debería ser un motivo de orgullo, aunque también tiene un enorme peso de responsabilidad, porque esa es nuestra marca y deberíamos ser conscientes de que esa marca es para la gloria tuya, es para redundar en obras, para buenas obras con las que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Y te quiero dar muchas gracias por eso, Señor, porque de verdad es un privilegio estar insertado en tu familia. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea de bendición para la congregación, de lo que se haya preparado el día de hoy, redunde para santificación de los hermanos, que trabaje primero en sus corazones, en sus mentes, para convencimiento, Señor, así como ha venido trabajando en mí, y que de esa forma lleguemos todos en unidad a la exaltación del nombre, que sobre todo nombre, que es el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien ponemos este estudio y también en quien ponemos la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido el Señor, como siempre digo, soberano, siempre soberano, porque ha permitido que tengamos una clase de la persona de Jesucristo previo a este estudio, una muy buena clase, si me lo permiten decir, acerca de la persona de Cristo, primero sobre la persona como hombre y también como Dios, que fue lo que se estuvo culminando esta semana, Sebastián, y que creo que es una buena introducción, creo que es gran introducción a lo que se van a hacer durante estas 7 lecciones, esas 7 semanas sobre el estudio de la gloria de Cristo. Quisiera hacerles una pequeña introducción a manera de comentarles cómo vamos a funcionar o cómo esperaría yo que pudiéramos funcionar en estas semanas. Entonces, denme un segundo, les comparto mi pantalla para iniciar la presentación. Ya me salí. Entonces, Escuchando. este estudio, como les decía, se denomina La Gloria de Cristo. La Gloria de Cristo. Van a ser 7 semanas, y yo me trazo un objetivo, la idea es que nos tracemos un objetivo conjunto para el desarrollo de este curso, de este estudio bíblico, y es que podamos llegar a comprender la verdad acerca de lo que es la gloria de Cristo en la vida de cada creyente, en mi vida, en su vida como creyente. Esa verdad realmente que implica para cada una de nuestras vidas. Entonces, he planteado una serie de temas acompañados por unos versículos que quisiera que se memorizaran o por lo menos que los estudiaran durante la semana. Voy a intentar dárselos previamente para que ustedes puedan, si quieren, repasarlos o verlos de a poco, pero es más o menos la estructura que espero que podamos seguir, susceptible a cambios. El Señor puede hacer cualquier cosa en cualquier momento y puede generar un cambio. Sebastián nos enseñaba que Cristo, al igual que Dios Padre, es
inmutable. Nosotros no somos inmutables, entonces podría que en algún punto cambiar, pero esperaría que no. Entonces, una primera sesión, la que vamos a tener hoy, sobre Cristo y su gloria eterna. Como pasaje clave, creo que Juan 1.14 nos habla sobre esto. Una segunda sesión que va a ser sobre la gloria de Cristo en su preeminencia, Colosenses 1, del 15 al 16. La tercera sesión voy a hablarles de la gloria de Cristo en su señorío. Va a tener dos partes, esa va a ser la tercera y la cuarta sesión, dividido en dos partes, con estos versículos de Marcos 1.27 y Marcos 2.10 al 12, y en la cuarta sección Marcos 2.28 y Mateo 8.26 al 27. La quinta sesión, la gloria de Cristo como Mesías. Vamos a hablar sobre algunos títulos de Cristo ahí, o específicamente sobre ese título del Mesías. Mateo 16, Mateo 17.5. Vamos a hablar en la sexta sesión, la sexta semana, la gloria de Cristo en unidad con el Padre. Juan 10.30 y Romanos 6.11. Y el gran yo soy. El gran yo soy en la última sesión. Cristo testifica sobre sí mismo. Juan 8.28 y Éxodo 3.14. Eso como generalidades para que de la forma en que espero se pueda desarrollar este curso o este estudio bíblico. Recuerden, preguntas las que se tengan a medida que se vaya desarrollando cada una de las sesiones. Si es necesario, sobre la sesión que se está realizando, pues se responden de una vez. Si se tiene la respuesta, si no, pues de pronto nos ponemos un poco colorados, pero podemos decir que no la sabemos y que podemos estudiar para repasarla. Si considero que en algún punto... Déjalos allá, que la mamá está allá. Si en algún punto esa pregunta de pronto se va a cubrir más adelante, pues les diré eso, que más adelante la podemos cubrir. Pero la idea es que las preguntas que tengan se puedan hacer al final de cada lección, al final de cada sesión. Esa sería como la idea para que lo tengamos presente. Listo, entonces nuevamente les quiero compartir mi pantalla. El tema con el que vamos a arrancar hoy, el de la sesión número 1, es Cristo y su gloria eterna. Tengo planeado, o la tengo dividida en tres partes: la preexistencia de Cristo, el poder creador de Cristo y la existencia propia de Cristo. La idea es poder cubrir estos tres temas el día de hoy. Si no se alcanza, aunque estoy casi seguro que sí lo podamos hacer, si no alcanzáramos, pues dentro de 8 días terminaríamos con la lección en su momento. Pero vamos a dar inicio. El martes, y como digo el Señor en su soberanía, tuvimos una exposición sobre la persona de Jesús en su deidad, y realmente es una bendición haber podido tener este estudio, y hago con paréntesis porque quisiera animarlos a que, sin importar si usted ya vio fundamentos o no, si tiene el tiempo, siga tomando estas lecciones de fundamentos, porque todo se va complementando con todo, y el Señor en su infinita misericordia permite que lo que hayamos visto el martes, que si de pronto quedó algo como en alguna pregunta o algo, de pronto yo lo puedo alcanzar a cubrir en el día de hoy o en este tiempo, pero se va complementando cada una de las cosas que se van haciendo, y es simplemente por la misericordia del Señor que permite que esto se dé. Y voy a hacer uso de una anécdota con la autorización de Sebastián, que me sorprendió y me impactó mucho al escucharla el martes. Y él contaba que cuando tenía, si no estoy mal, alrededor de 12 años, sus padres no regresaban de una reunión de la iglesia, y que él como que ya era tarde en la noche y él empezó como a preocuparse y a afanarse. De hecho, él utilizó el término que él estaba angustiado porque sus papás no regresaban, pero no era porque sus papás no regresaran, sino porque lo que a él se le vino a la cabeza fue: Cristo vino. Cristo vino y me quedé, y mostraba él con esta ilustración o con esta anécdota esa angustia que debe sentir un incrédulo que conoce las verdades de la Escritura, pero que no ha rendido su vida a Cristo como Señor y Salvador
Y eso es realmente angustiante. Así debería ser para todos nosotros. Eso deberíamos en algún momento inclusive pensarlo. Pero la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes esta noche y que va a ser recurrente para todo el estudio y que me surgió a partir de la anécdota de Sebastián es, ¿está usted a la espera gloriosa de Cristo? ¿Realmente ese es su anhelo? ¿Usted está anhelando hoy que Cristo vuelva? Porque la venida de Cristo va a ser en su gloria, en su gloria. Y eso nos debería animar a nosotros como creyentes a orar porque Él venga, a esperarlo con deseo, o sea, con un anhelo profundo. Hace 5 meses largos ya fui padre por segunda vez. Julieta nació y esa espera previa, quizás esos últimos 15 días, mi esposa se reía un poco porque yo la hostigaba, si no cabe el término, pero yo insistía mucho y le preguntaba como, ya es el momento, ¿cómo estás? Ya están los dolores, vámonos para la clínica, vámonos para la clínica. Y ella me miraba, me sonreía y me decía, todavía no, todavía no. Y nosotros debíamos estar así como ya, o sea, ¿cuándo vas a venir, Señor? ¿Cuándo te vamos a ver en tu gloria nuevamente? ¿Cuándo va a ser este regreso? Como les decía, clave del verso para hoy, Juan 1:14, como voy a hacer uso de la metodología de Abraham, que me gusta mucho, y es tengan sus Biblias ahí a la mano para ir buscando y repasando los diferentes versículos y de pronto, si en algún momento tenemos tiempo, veo como vayamos con tiempo, pues puedo habilitarles el micrófono para que me ayuden a leer. Eso también sería como interesante poderlos ir escuchando a ustedes para que nos acompañen en la lectura. Sin embargo, les quisiera leer este verso, Juan 1:14, acompáñenme ahí en sus Biblias, dice así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Llena de gracia y de verdad. Y esto complementa un poco el texto que vamos a estudiar hoy. No va a ser específicamente este verso, vamos a estudiar unos versos anteriores, pero esto resume muy bien de lo que se trata este estudio bíblico y de lo que se trata realmente la vida del creyente. Recibir realmente, creer en el nombre de Cristo de tal forma que podamos comprender y podamos contemplar a través de las Escrituras la gloria del unigénito, la gloria del Padre a través de Jesucristo. Eso es lo que nosotros deberíamos buscar cada vez que abrimos las Escrituras. Es lo que nosotros deberíamos estar buscando cada vez que vemos la Biblia. Juan 1:5 es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, este sí lo quisiera poner en la pantalla. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Disculpas porque aparece en mi computadora, está un poco lento. Dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Quiero que saltemos al versículo 9, y dice así: existía la luz verdadera, que al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él está en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el texto para hoy. Vamos a estudiar los primeros 5 versículos de este capítulo de Juan 1, dentro de lo que
estamos planeados. Entonces, nuevamente, en nuestra presentación, quisiera que comprendiéramos que estos textos o estos versos, tan simples como parecen a veces de leer, porque están resumidos en no más de 10 versos, ni siquiera alcanza a ser un párrafo para decir que es complejo aprendérselos. De hecho, sería buenísimo que nos lo pudiéramos aprender todo. Es la gran verdad de las Escrituras, fundamenta toda nuestra fe y realmente describe el hecho más grande de la historia de la humanidad, que es la encarnación de Dios. Cristo tomando forma de hombre, tomando forma de ser vivo, con carne propia, que se entrega por su perfecta voluntad o en su propia voluntad se entrega sin tener ningún tipo de culpa, ningún tipo de pecado, para pagar la condena del hombre. Esto realmente es maravilloso, esta verdad. Es una verdad alentadora realmente y que lo tiene que llevar a usted a adorar a Dios por lo que realmente Él es, por lo que Él es. Esta verdad también afirma toda la deidad de Jesús, toda su deidad. Está afirmando que Jesús es Dios. El principio que lo sustenta, toda nuestra fe es esta verdad. El propósito de Juan incluso es este mismo y lo explica más adelante en su evangelio. Acompáñenme allá, ahí mismo en Juan, el capítulo 20, el verso 30, dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, es decir, todo el Evangelio de Juan se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Tengan vida en su nombre. Y eso de que tengan vida en su nombre lo vamos a tratar ahora un poco más adelante. Es supremamente importante entender que ese es el propósito del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Él mismo nos lo está dando y podemos estar seguros que cuando leemos el Evangelio de Juan estamos leyendo un testamento que nos está mostrando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que nos está mostrando el Evangelio. Y si usted tiene el tiempo en estos días, si no está haciendo un estudio bíblico o si simplemente no ha empezado por ningún lado, si usted hasta ahora está llegando al Evangelio y no sabe por dónde empezar, Juan 1.1 dice que por ahí podemos empezar. Ahí vamos a empezar a conocer que Jesús es Dios y nos lo va a hablar a través de todo su Evangelio. ¿Para que qué? Para que al creer en Él como Dios, como Hijo de Dios, tengamos vida eterna en su nombre. En su nombre. Esa es la gran verdad del Evangelio, bastante, digamos que resumida, pero creo que muy completa también. Ahora, cuando nos referimos a la gloria de Cristo, tenemos que pensar en su honor. Nosotros hablamos de la gloria de los hombres se glorian por unas u otras cosas, aquellos que han alcanzado algún triunfo deportivo, algún reconocimiento académico quizás, o que se destacan por alguna cosa. Esa es su gloria, esa es su gloria. Recuerdo que había un programa en Señal Colombia que se llamaba El Momento de la Gloria, si no estoy mal, y que trataba de pequeños clips deportivos con algunos deportistas, si no estoy mal, incluso por ahí María Isabel Urrutia, ganadora del oro olímpico en el 2000, y esa era su gloria. ¿Por qué era reconocida María Isabel Urrutia? Porque ganó el oro en el levantamiento de pesas en el 2000. Esa es su gloria, pero es exclusivamente esa su gloria, no más. No se le reconoce por ninguna otra cosa, sino por su medalla de oro. Mientras que la gloria de Cristo, pensando en su honor, es precisamente lo que lo hace digno de su nombre, y es toda su deidad. No es otra cosa, parece que fuera simple, pero es toda su deidad, lo que lo hace Dios. Esa es la gloria de Cristo. Entonces, cuando pensamos en la gloria de Cristo, tenemos que pensar en la deidad, en todo lo que da honor a su propio nombre. Y Él es el Salvador, Él es el que da vida, Él es el Creador, Él es el que da sustento, Él es eterno, Él es santo,
etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos atributos que en algún punto pudimos ver en Fundamentos de la Fe acerca del Padre, que se transmiten, que son iguales para el Hijo, que son iguales para el Espíritu Santo, son la dignidad en el nombre propio de Cristo para su gloria, para su gloria. Y algo particular de su gloria es lo eterno, es el ser eterno, tal y como es su deidad eterna. Jesús es eterno y su deidad es eterna. A veces a nosotros pareciera que de verdad Jesús nació en el año 0 o en el año -3 o -4, en el año 3 o 4 antes de Cristo, y nació en ese año y empezó Jesús. Y entonces desde ahí reconocemos la historia de Jesús. Pero Jesús como nombre o como hombre sí está ahí. Pero Jesús como Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, siempre ha existido. Siempre ha existido. Y es lo que vamos a hablar ahora, la preexistencia de Cristo. Juan versículo 1 y versículo 2 dice de la siguiente manera, acompáñenme ahí en sus Biblias. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Así es como dice mi versión en Reina Valera de 1995. De eso se trata. En el principio Cristo existía, en una forma divina. Ha sido así por siempre, por siempre. Uno con el Padre, junto con el Padre. No siendo el mismo, es decir, no es el mismo que el Padre, pero sí de la misma esencia. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Este pasaje inicia de la forma en que tendría que iniciar. No puede iniciar de ninguna otra manera. Con la misma frase que inicia la Biblia en Génesis 1.1. Entonces, Génesis 1.1 dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio. Y Juan 1.1 nos dice que en el principio era el Verbo. Ahí encontramos a Cristo también. En este principio, a través del Evangelio de Juan, estamos encontrando a Cristo en la misma creación. Ahí confluye todo. Ahí confluye todo. Dios creó los cielos y la tierra. Ahí estaba Cristo. No quiere decir que ahí empezó a existir Cristo, ¿sí? No dice en el principio, el verbo inició en el principio, ¿no? Voy a ponerles ya nuevamente, fuimos a la presentación. Entonces, no quiere decir que en el principio empezó Cristo. Dice que en el principio era el verbo. Era quiere decir que ya existía, ya estaba con nosotros, ya estaba con Dios, Cristo, existían en una misma esencia. Juan no está haciendo referencia a un momento de la existencia, como les digo, de Jesús o en el momento en que fue creado. No, es el momento en donde Jesús ya era Dios. Y estamos hablando de Jesús, ya existía. Sí, de una forma divina junto al Padre, ¿sí? En su misma esencia. Y lo repite en el verso número 2. Dice, Él era en el principio con Dios. Está reafirmando esa verdad. Cuando encontramos ese tipo de repeticiones en las Escrituras es porque se está realzando o se está reafirmando una verdad que es muy importante. Y Él lo está diciendo así. El verbo era en el principio con Dios. Entendemos que el verbo es Cristo porque en el versículo 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, entendemos que el verbo está haciendo referencia directamente a Cristo y Él era en el principio con Dios. Estaba creando el universo. Jesús estaba creando el universo y vamos a hablar de eso un poco más adelante, ¿sí? Y sin duda eso tiene que ser clarísimo para nosotros hoy. Si usted, el día de hoy, cada vez que busca a Cristo, lo hace desde Mateo en adelante, se está perdiendo la otra parte, la primera parte del Antiguo Testamento, en donde está Cristo activo desde Génesis 1.1. Y es lo que nos está diciendo Juan, y así lo creo yo. Ahí está Cristo activo en la creación. No es un agente en espera para esperar el momento de entrada, como los actores cuando están en el teatro a ver en qué momento entran a escena. Entonces, ese término, el verbo,
¿sí? Que en el griego es logos, traducido al español como verbo, logos. En griego, digamos que tenía un significado para los griegos y otro significado para los judíos. Para los griegos era bastante importante porque implicaba como un principio de sabiduría, como un principio abstracto sobre la lógica que da origen a las diferentes cosas, como una especie de fuerza creadora, algo etéreo como dentro de su filosofía griega, ellos podían entenderlo. Pero para los judíos el término logos se asociaba directamente con la palabra creadora de Dios, con esa palabra creadora de Dios. El Salmo 33:6, si, no sé si Víctor está ahí para que me ayude con el verso. No, no está, lo siento. ¿Me ayudas, Pau, o no tienes la Biblia a la mano? Perdón. Espérame, no me presiones. Salmo 33:6. Voy. Tranquila, no te afanes. Voy a hacer un paréntesis aquí. Yo despliego la pantalla y como me van saliendo, yo les puedo ir preguntando. Entonces ahí Víctor estaba primero en mi pantalla, entonces por eso fue el candidato elegido. ¿Listo, Paola? Sí, señor. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, por la palabra de Dios fue creado absolutamente todo. Absolutamente todo fue creado por la palabra de Dios. Y así lo entendían los judíos, ese término de logos. Por eso Juan lo utiliza para hacer referencia a Jesús como una fuerza eterna, como igual a la deidad. ¿Listo? Entonces, ahora, el hecho de que Jesús estuviera con Dios en el principio denota una relación también personal y estrecha entre dos personas, digamos, de lo que vemos acá en este versículo, sabemos que son tres, porque incluimos el Espíritu Santo, pero es una relación de intimidad, es una relación de intimidad. Si ustedes me acompañan a Juan 17, Juan 17:5, Jesús está orando por esa misma relación que tenía con el Padre. Dice así: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. O sea, es clarísima esa relación de intimidad existente entre Jesús y el Padre, y antes de la fundación del mundo. Entonces, con Jesús a sí mismo está confirmando dicha relación, esta verdad. Y el hecho de que exista una relación también pone por el suelo aquella creencia de que Cristo es una simple emanación o divinidad o una dignidad, si se quiere así, de Dios, ¿no? Sino que es una persona divina por completo. Porque al final de cuentas también nos dice Filipenses 2:6-8, que Él se despojó a sí mismo, es decir, que Él se despojó de lo que Él era. Digamos que ese término ya se ha trabajado en diferentes momentos, de ese despojarse, que implica, pero él lo era, o sea, él lo tenía, no fue que en algún momento se invistió, ¿no? Sino que era suyo por derecho propio. Ahora, por otro lado, Cristo también tiene una existencia eterna porque lo podemos ver interviniendo en el Antiguo Testamento de forma divina. Hay unos, digamos que los teólogos lo llaman teofonías, que son esas apariciones de Dios o intervenciones de Dios de una forma física, por llamarlo así, con las personas en el Antiguo Testamento. Una de esas teofonías y de las más conocidas es la que se da en Éxodo 3, cuando se presenta la escena de la zarza ardiendo. Eso es una teofonía. Sin embargo, en algunos momentos se presenta el ángel del Señor en el Antiguo Testamento como referencia a Cristo actuando. Y vamos a ir a Génesis 16. El versículo 7 en adelante. Y se les presenta el ángel del Señor a Agar y a su hijo
si no estoy mal, a Saúl, se le presenta porque está en el desierto, fue despedida y estaba sin rumbo, estaba desconsolada, y se le apareció el ángel del Señor para consolarla. Entonces dice, desde el 7 dice así: el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y ahí tiene la conversación. Y el versículo 10 dice: el ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Y el versículo 13 dice: Agar llamó el nombre Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que vive, porque dijo: estoy todavía con vida después de ver a Dios. Es decir, que Agar acá está confesando que ese ángel con el que estuvo hablando y con quien tuvo la conversación era Dios mismo. Y esta es una representación de Cristo actuando aquí en el Antiguo Testamento. Hay otra en donde hay una conversación larga con Abraham justo antes de la destrucción de Sodoma, en donde el ángel del Señor también está ahí hablando directamente con Abraham y se muestra la divinidad. Si ustedes lo quieren repasar, está ahí en Génesis 18, todo lo que es el capítulo 18 está esta aparición del ángel del Señor con Abraham, y es muy claro de alguna forma que es la persona de Cristo la que está interviniendo. Entonces, la deidad de Cristo se expresa en su eternidad. Ha sido esa verdad es fuente de ataques constantes, porque al final de cuentas es una doctrina que si se llega a tumbar por medio de ataques, pues va a tumbar por sí mismo toda nuestra fe, todo el cristianismo. Y en algún punto es precisamente lo que está haciendo Juan a través de su evangelio, reafirmando la deidad misma de Cristo. Ahora, esto como en cuanto a la eternidad, y era el punto más largo. Los otros dos son mucho más cortos. Entonces, segundo punto, el poder creador de Cristo. La gloria de Cristo en cuanto a su poder creador. Luego de que Juan presentara la idea, o la deidad más bien, de Cristo desde su eternidad, ahora también la va a presentar o la va a reafirmar desde el poder creacionista de Jesús. Es decir, Cristo no solo está presente en el momento de la creación, sino que es activo y es agente creador. Entonces, volvamos a nuestro texto, Juan capítulo 1, el verso 3, que dice así: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. Absolutamente Él creó todas las cosas. Esto va en armonía con el verso de Hebreos, capítulo 1, verso 2. Entonces acompáñenme a Hebreos. Capítulo 1, verso 2, que dice así: En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Y el universo lo entendemos como todo lo que existe. Absolutamente todas las cosas que existen. Así es como nosotros lo debemos entender. Cristo es un agente creador. Es un agente creador. De hecho, es una muestra de su deidad, esta dignidad de su creación. Y es el hecho mismo de que sea llamado creador, o que sea creador, porque es una descripción propia de Dios. Lo podríamos ver, para que tomen apuntes, en el Salmo 102, 25, en donde se hace referencia o alabanza al atributo creador de Dios. Y Juan se lo está atribuyendo directamente a Cristo. Entonces, recordemos también que la creación originalmente fue buena, es lo que nos dice Génesis 1:31, que al sexto día el Señor vio su obra, lo que había hecho, y era bueno, y no solo era buena, sino que era buena en gran manera. Era una obra perfecta de Dios, realmente. Génesis 1:31. Pero a causa del pecado, la creación también fue afectada. Y Jesús, solo Jesús,
al final redimirá toda la creación. Romanos Romanos 8, 19 y 21. Dice así: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Qué está queriendo decir acá? Que Jesús mismo, en su gloria, es decir, cuando venga en su gloria, va a restaurar esa obra original perfecta de Dios en la creación. En el reinado milenario de Cristo, esa maldición del pecado será quitada y vamos a poder ver lo que nos dice Isaías, al lobo comiendo pasto junto a la oveja, los dos durmiendo en el mismo lugar, al igual que el león, y sus crías jugando entre ellas sin ningún tipo de preocupación, porque toda la creación va a volver al original. De él provenimos. Mientras él existe per se, nosotros ahí estamos con él. Y este es el siguiente punto: la existencia propia de Cristo, o lo que denominan algunos teólogos la aceidad. Y está en el siguiente pasaje, Juan, en el siguiente versículo, Juan, capítulo 1, del versos 4 y 5. Entonces, Juan 1, verso 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Esto también es maravilloso. Es maravilloso poder comprender esta verdad, ¿sí? Cristo tiene la vida en sí mismo, o sea, Él es la vida en sí mismo, Él no la recibió de ningún lado, su propia existencia, y solo Dios puede existir por sí mismo. Entonces estamos nuevamente volviendo, va a ser reiterativo, pero esto se trata toda la lección, por lo menos del día de hoy, de ver esa deidad de Cristo. Entonces todo lo demás es creado, todo lo demás ha sido creado y recibe la vida de otro ser, en este caso, de Dios. Es precisamente esto lo que nos diferencia a las criaturas de Dios. Nosotros no podemos dar vida, pero Dios da toda la vida. De Él provenimos, y mientras Él existe per se, nosotros provenimos de Él. Volvemos a Génesis 1:1, ¿cierto? Que nos reafirma la verdad que en el principio estaba Dios creando todas las cosas. En el principio ya era Dios, y como ha sido siempre, será, porque sabemos que Dios es un ser inmutable. Cristo no estaba en una especie de metamorfosis, como en un capullo, esperando a salir a la crisálida, nada. Estaba completo, un ser completo, sin ningún tipo de transformación, no estaba en ningún tipo de proceso. Era Dios mismo, ya existía en esa misma forma, en una forma completa y perfecta para siempre. Y es la misma forma o el mismo estado en el que estaba antes de la fundación del mundo, durante la creación, en este momento y por la eternidad y para siempre. Esa verdad es supremamente importante. Es supremamente importante, y tenemos que entender que Dios o Jesús, como dador de la vida, muestra su preexistencia o su existencia propia, su aceidad. De eso es de lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, todo el universo cae en la categoría de lo creado, lo que les decía, y llegó a ser en algún momento. O sea, hubo un momento en que se creó el universo. El universo antes no existía. Tuvo que haber un momento antes del mismo tiempo, es decir, antes de que el tiempo inclusive fuera creado, en donde no existía el universo. Se crea el universo, se crea el tiempo y empieza a existir todo, pero todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Él no depende de absolutamente nada para vivir o para existir. Dios no depende de nosotros, no depende de su creación, no depende de nada. Dios existe por sí mismo y está completo en sí mismo. No necesita absolutamente nada. Dios en su propia existencia depende de sí mismo. Y sin Jesús, todo dejaría de existir. Si lo vemos a la inversa, es decir, desaparece el universo completo y la Trinidad en su perfección se mantiene. Pero cuando lo reversamos, es decir, si existiera la posibilidad de pensar en que alguno de los tres dejara de existir, en este caso Jesús dejara de existir, todo dejaría de ser.
todo dejaría de ser. Es maravilloso esto. Y por otro lado, Jesús también es vida espiritual. O sea, sabemos que es vida física porque ha dado la vida, pero también es vida espiritual. Y ese es parte de su ministerio terrenal, impartir vida espiritual a todo aquel que en él cree para que tenga vida eterna. Juan 3, 15 y 16, luego de la conversación o durante la conversación con Nicodemo, el Señor afirma esta verdad de la siguiente manera: para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo creo que nosotros no lo sabemos, ha sido con los que nos evangelizaron a muchos de nosotros, y obviamente tiene unas implicaciones y unas connotaciones más grandes, pero yo quiero quedarme acá porque es el ministerio de Cristo, es dar vida espiritual, restablece esa relación primaria que tenemos con Dios. Él restaura realmente nuestra vida o nos da ese aliento de vida espiritual. Acompáñenme, lo quiero poner en Efesios 2, 1. Dice: y Él les dio la vida a ustedes, que están muertos en sus delitos y pecados. Él le dio la vida a usted, le dio la vida a usted, hermano. Me la dio a mí, que estaba muerto en mis delitos y pecados. Usted que estaba muerto también en sus delitos, en su pecado. Y Él no fue el que nos dio la vida, fue Cristo el que lo hizo, porque en Él estaba la vida. En esto particular se refiere también Juan cuando dice que la vida era la luz. ¿La luz qué? Pues esa luz que muestra o que se manifiesta para vida eterna, revelándonos a Dios. Porque recordemos que Jesús nos hace uno con Dios. Juan 17, 21 nos dice que nos mantengamos en unidad para que así como Él y el Padre son uno solo, podamos nosotros vivir en ellos, podamos vivir en Dios en una unidad. El uso de la luz como metáfora nos enseña esto, nos enseña la santidad misma de Dios, esa pureza de Cristo como Dios. Es una manifestación directa en contra del pecado y de la mentira, en contra del pecado y la mentira. Segunda de Corintios 4, capítulo 4, le voy a pedir a Sergio Castrillón si me ayuda. Segunda de Corintios 4, versículo 4 y 6. No 4 al 6, sino 4 y 6. Y ya creo que usted puede poner el micrófono, pero... Sí, pero Sergio está ausente en este momento. Bueno, entonces, Diana Paola, si me ayuda. Segunda de Corintios 4. ¿Cuál, 4. perdón? Sí. Segunda de Corintios 4, 4 y después el 6. Listo. Segunda de Corintios 4, 4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El 6 dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Muchas gracias, Diana. Esta es una verdad maravillosa porque nos está contrastando el hecho mismo de la obra, digamos, del enemigo, de las tinieblas, del pecado, y cómo Cristo resplandece y cómo abre esos ojos que están cegados precisamente por nuestro pecado cuando somos incrédulos, para mostrarnos la luz de Dios. Y dice que de las tinieblas resplandecerá la luz, es decir, piensen en un cuarto oscuro que no vemos absolutamente nada y la luz emergiendo. Va a desaparecer cualquier rastro de esa oscuridad. La luz es la vida de Dios manifestada en Cristo. Maravillosa esa verdad. La luz es la vida de Dios manifestada en Cristo. Y nos muestran una serie de contrastes. Un contraste como, por ejemplo, la luz contrastada con la oscuridad. ¿Sí? La luz de Cristo y las estrategias de Satanás versus las estrategias de Satanás. La verdad divina de su palabra versus las mentiras heréticas del diablo. La santidad de Jesús contra el sistema de pecado del mundo. La potestad del mundo caído contra el reino precioso
de Cristo, de Cristo. De eso es realmente lo que nos está hablando, de que la luz era la vida. No es que las tinieblas no comprendan esta verdad. Las escrituras en diferentes momentos nos muestran que los demonios sabían quién era Cristo y lo reconocían como hijo de Dios. Por ejemplo, Santiago 2:19 nos dice que si tú dices que crees, bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19 dice algo así, parafraseándolo un poco. Y en Lucas 4:34 también hay un encuentro en donde este demonio que está afectando a una persona dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas? Porque entienden la deidad de Cristo. Ellos sabían, conocían la luz, pero esa rebeldía es directa contra el Señor. Contra el Señor. La luz ha prevalecido ha prevalecido y ya prevaleció. En diferentes momentos Satanás atacó esa verdad, evitó a toda, o más bien trató de evitar a toda costa que Cristo llegara a la cruz, pero eso ya se cumplió. Y en la cruz se ejecutó el juicio contra Satanás y contra todo ser humano que niegue esta verdad. Y es la misma condenación, la condenación eterna, el infierno, la llama eterna para todos aquellos que rechazan esta verdad sobre la deidad de Cristo. Si una persona rechaza la divinidad de Cristo, no puede ser salva. No, la única forma es pensando o reconociendo que Jesús es el Señor. Juan 8:24 nos confirma esta verdad en las mismas palabras del Señor Jesús, que dice, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Creer en Jesús y que Jesús es Dios, como dice yo soy, creer en Jesús que Él es Dios, o morir en nuestros pecados. Las dos alternativas, las dos posibilidades que siempre tenemos con el Evangelio. Entonces, mis hermanos, esta es una gran verdad que nosotros tenemos que degustar, que nosotros tenemos que llevar a nuestro corazón y apropiárnosla para nuestra vida, para poder llevar a ser a Cristo realmente como Señor de nuestras vidas, pero como un Señor digno de toda gloria por su poder creador, por su existencia en sí mismo como Dios y como también como creador de todas las cosas. De eso se trata. La gloria de Cristo se manifiesta en su deidad eterna, creadora, y en su aceidad o existencia en sí mismo, a fin de traer la salvación, la luz de la vida a todo aquel que en él crea y llegue al arrepentimiento genuino. Entonces, para la próxima lección, antes de cerrar con una oración, quería recordarle, vamos a ver la gloria de Cristo vista desde su preeminencia y que vamos a verlo desde el pasaje de Colosenses 1, 15 y 16. Entonces, en donde usted está en este momento, acompáñeme en una oración para agradecer al Señor precisamente esta noche y que podamos ir en oración siempre a su presencia reconociendo que Él es Dios. Señor, qué maravillosa verdad es esta, que tú en el principio has sido desde siempre y para siempre uno solo con el Padre, uno solo con el Espíritu Santo, en una Trinidad perfecta, un solo Dios verdadero, tres personas diferentes, una sola esencia divina, con todos los atributos perfectos de la deidad, siendo Cristo creador, siendo Cristo existente en sí mismo, no siendo un ser creado, siendo Cristo Dios eterno por siempre y para siempre desde antes de la fundación del mundo, Señor. Te pido que esta verdad llegue realmente a nuestros corazones comprendiendo la complejidad y a veces la simplicidad misma de esta verdad en un Dios tan poderoso y tan lleno de misericordia que aún con el poder de crear todas las cosas en un instante y que tiene el poder para destruir la carne y el cuerpo en el infierno, ha tenido misericordia para con nosotros, de que siendo pecadores nos llevó al reconocimiento de nuestra maldad para la reconciliación con el Padre, para poderlo llamar Padre y poder orar así en su presencia. Y creemos en esto, Señor, que ha sido tu Hijo amado quien se encarnó, quien padeció los castigos por nuestro pecado,
quien fue llevado a la cruz y quien murió injustamente, quien ha pagado por mi transgresión y por mi pecado. Te pido que podamos volvernos hacia Él viéndolo como Rey de Reyes, como Dios eterno, como Dios creador, para adorarlo, para alabarlo y para bendecirlo por siempre y para siempre, reconociendo que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, y es precisamente en ese nombre glorioso de Cristo en quien te levantamos esta oración. Amén.